Aquella mañana de sábado. El cielo estaba limpio y el viento olía a romero. Había preparado pan de centeno, queso curado y mermelada de ciruela. Íñigo siempre decía que nada sabía igual fuera del campo. Soraya se sentó frente a mí, luciendo un vestido ajustado que marcaba su embarazo de 6 meses. Sonreía más de lo habitual, como si ocultara algo detrás de cada gesto. Íñigo, por su parte, se mantenía nervioso. Se tocaba el reloj cada pocos minutos. «Te hemos echado de menos», mamá dijo él mientras untaba la mermelada sobre el pan. «Hace semanas que no venimos. Hace meses», le corregí, sin levantar la voz. Soraya soltó una risa contenida y me miró con esos ojos suyos, húmedos de condescendencia. Ya sabes, con el embarazo. Las visitas se hacen más difíciles. Pero hemos querido venir hoy porque hay cosas importantes que hablar. El cuchillo se detuvo entre mis manos. Noté cómo se me helaba la espalda. Íñigo se levantó de su asiento y fue hasta su chaqueta. Colgada en el perchero junto a la entrada, extrajo un sobre blanco y lo depositó frente a mí, con una suavidad que solo hacía más evidente la tensión en el aire. «No te asustes, mamá. Esto no es nada malo. Al contrario, es una oportunidad para todos». Abrí el sobre. Reconocí el membrete de una notaría de Madrid. Había varios documentos, una autorización de venta, un contrato de reserva, incluso un borrador de compraventa. Todo listo, todo mecanografiado. Todo. Ajeno. «¿Qué es esto?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Ya tenemos comprador para la finca», anunció Íñigo, como si me estuviera que se siguiera haciendo un favor. Un matrimonio joven, de buen perfil, enamorado del entorno. «Solo falta tu firma para avanzar con la venta». Me quedé en silencio, los dedos aún aferrados al borde del papel. Soraya tomó el relevo con voz melosa. «Con el bebé en camino, necesitamos un espacio propio. Tú sabes cómo son los alquileres en Madrid, y tú aquí, sola, en una casa que ya casi no usas». La interrumpí sin alzar la voz. «Esta casa no está en venta», Íñigo bufó. «Mamá, no empieces. Es lo más sensato. ¿Qué harás aquí dentro de 5 años? ¿Y si te pasa algo? No estamos quitándotela», añadió Soraya. «Es por el bien de la familia. Además, ya tienes edad para pensar en algo más cómodo». No, mis ojos recorrieron las paredes, las vigas de madera, la alacena donde aún se alineaban las tazas de loza que heredé de mi abuela. Esta no era una propiedad, era mi raíz. ¿Quién les dio permiso para buscar comprador? Íñigo se sentó de nuevo. Más serio, nadie. Pero entendimos que estabas esperando el momento adecuado. Y ese momento ha llegado. Te mudas con nosotros a Madrid, en un piso cómodo, cerca de todo, y el dinero nos sirve para pagar la entrada. ¿Te escuchas? ¿Oyes lo que estás diciendo? Él no respondió. Soraya se acarició la barriga con gesto teatral. No te lo tomes así, Nélida. Piensa en tu futura nieta. Volví a mirar los documentos. Entonces vi algo que me congeló por dentro. Una autorización firmada. Supuestamente por mí. Era una copia borrosa, pero la firma era una imitación de la mía. Burda, pero suficiente para engañar a quien no me conociera. Levanté la vista. Nadie dijo nada. Íñigo me sostuvo la mirada apenas unos segundos. Fue suficiente. Me levanté despacio. Llevé los platos al fregadero y comencé a enjuagarlos uno por uno. El agua caliente no logró borrar el temblor de mis manos. Cuando regresé al comedor, la carpeta seguía abierta sobre la mesa, como una ofensa desplegada. No firmaré nada. Y mientras me dirigía al cuarto de atrás para respirar, escuché a Soraya murmurar. Entonces, habrá que hacerlo por las malas. No cerré la puerta del todo. Quería escuchar lo que venía después.
porque algo dentro de mí ya sabía que esto no era una propuesta, era una invasión, y no pensaban detenerse. Permanecí un largo rato en la habitación contigua, sin encender la luz. El rumor de sus voces llegaba amortiguado, pero las palabras se adivinaban. Igual cabezonería, edad, comodidad, nieta. Me senté en el borde de la cama, con las manos aún húmedas del fregadero y el corazón golpeando con una mezcla de incredulidad y furia. No era solo el gesto, ni siquiera la traición. Era la frialdad, la estrategia, el envoltorio amable de una imposición calculada. Volví a salir cuando escuché el tintinear de la vajilla. Íñigo había llevado los platos al fregadero, como si compensara el intento de despojarme con un gesto doméstico. Soraya ya no sonreía. Se había quitado los zapatos y acariciaba su vientre con aire cansado. «Mamá», dijo él, tomando asiento otra vez. «No podemos irnos con esto pendiente. Quiero que entiendas que no lo hacemos por maldad. Es lo mejor para todos». Me senté frente a él. Mis ojos, secos ya, no parpadeaban. «¿Desde cuándo decidís qué es lo mejor para mí?». Él suspiró. «Hemos comprado muebles nuevos, pensando en ti. Un sillón especial para tu espalda. Un colchón ortopédico. Soraya eligió unas cortinas preciosas para tu cuarto. Todo está hecho con cariño. ¿Y qué pasa con mi cariño por esta casa? Eso no entra en la ecuación. Sabemos que le tienes apego, pero estás sola aquí. Mamá, no es seguro. Te haría bien vivir acompañada, tener servicios cerca, ir al médico sin recorrer kilómetros». «No estoy pidiendo nada», repliqué. «No necesito que me salven. Lo que necesito es que me respeten». Soraya alzó la voz por primera vez. «Esto no es un capricho. Nélida, estamos creando una familia. Tú ya viviste tu vida. Ahora nos toca a nosotros. ¿Y si te quedas aquí? Nos estás dejando solos en lo más difícil». Aquello fue un golpe bajo, disfrazado de súplica. Me levanté sin responder y fui a la cómoda del salón, donde había dejado los papeles. Los desplegué con cuidado sobre la mesa, uno por uno, revisando las fechas, los datos catastrales, los nombres, y ahí estaba autorización de gestión inmobiliaria firmada por la propietaria, doña Nélida Sáinz de Ulloa. La firma al pie imitaba mis trazos, pero estaba inflada, torpe, como dibujada de memoria. No era mía, y lo sabían. Volví al comedor con ese único folio en la mano. Lo dejé delante de Íñigo, sin una palabra. Él lo miró. Luego me miró a mí. No negó nada. «Necesitábamos avanzar», dijo, como si la urgencia justificara la falsedad. «Has falsificado mi firma», murmuré, más para mí que para él. «No es falsificar, mamá. Solo simplificar el proceso. Si hubieras estado de acuerdo desde el principio, no habría hecho falta». «Desde el principio», interrumpí. «¿Desde cuándo están con esto?» Íñigo bajó la mirada. Soraya se levantó lentamente del sofá. «Desde que supimos del embarazo», admitió. «Era la única opción viable. La única opción viable. Como si mi vida, mi historia, mis recuerdos, fueran una línea contable más en el presupuesto de su comodidad». No respondí. Caminé hasta la puerta y la abrí sin decir palabra. El aire frío de la sierra entró como una bofetada. Íñigo se puso de pie. «Nos estás echando». «No, estoy saliendo yo». Y lo hice. Crucé el umbral. Bajé los 3 escalones de piedra y me perdí en el sendero que bordea los olivos. Dejé que el viento despeinara mi enojo y que los pájaros del atardecer se llevaran algo del nudo que me oprimía el pecho. Caminar me aclaró una cosa, no podía permitirlo. No esta vez. Ya no.
porque si uno pierde la voz en el papel, lo siguiente es perderla en la vida. ¿Y yo aún tenía voz? Al volver, la casa estaba en silencio. Ya se habían ido. Sobre la mesa quedaban las tazas vacías y, en el respaldo de la silla, el sobre blanco. Me acerqué y lo tomé entre las manos. Después, marqué el número de Rafaela. Tenía que contarle algo. A la mañana siguiente, mientras ponía a hervir agua para el té, el teléfono fijo sonó con insistencia. Era Rafaela, mi vecina de toda la vida, la única persona que aún llamaba por línea, y no por aplicaciones de móvil. «¿Puedo pasar un momento?», dijo sin saludar del todo. «Hay algo que tienes que ver». No habían pasado ni 10 minutos cuando tocó a mi puerta con el bolso colgado del brazo y el móvil en la mano. Llevaba ese gesto tenso que se le ponía cuando algo no le cuadraba. «Siéntate», le dije, señalando la mesa. «¿Qué ocurre?». Rafael abrió la aplicación de su navegador y me enseñó la pantalla. Tardé unos segundos en comprender. Era una publicación en un portal inmobiliario, con el nombre de la finca, Los Olivos de Sainz, escrito en negrita. Y 3 fotografías perfectamente encuadradas, la fachada principal con la bugambilla en flor, el porche de madera con mis sillas de hierro forjado, y una imagen aérea que solo pudo haber tomado alguien con dron. «Mira bien», dijo Rafaela. «Fíjate en la descripción». Leí en silencio: «Encantadora finca rústica de una sola planta, ideal para familias jóvenes. Amplia parcela con árboles centenarios. Acceso privado y vistas despejadas a la sierra. A tan solo 20 minutos del casco urbano. Contacto Soraya F. Madrid». Me quedé helada. Mi casa, mi nombre, todo expuesto ahí como si fuera un producto de supermercado. Y lo peor, sin que yo lo supiera, ¿cuándo lo viste anoche? Estaba buscando propiedades para mi sobrino y me topé con esto por casualidad. Nélida bajó la voz. «Esto ya está en manos de profesionales». Respiré hondo y tomé el teléfono. Llamé al número que figuraba en el anuncio. Con la sangre latiéndome en los oídos, respondió una voz de mujer, joven y amable. «Buenas tardes. Inmobiliaria Gasset. ¿En qué puedo ayudarle?» «Llamo por la finca en Cuenca, en la sierra. Los Olivos de Sainz». «Ah, sí, claro. Muy buena propiedad. Hemos recibido varias consultas. ¿Quiere agendar una visita?» «¿Quién figura como propietaria?», pregunté, conteniendo el temblor. «Tenemos a la señora Soraya F., esposa del apoderado. ¿Es usted interesada en la compra?» «Soy la propietaria legal. Esa casa no está en venta». Hubo una pausa. Después, la voz se tornó más cautelosa. «Disculpe, señora, ¿podría facilitarnos algún dato para verificar?» «No se preocupe», respondí. «Verificaré yo por mi cuenta». Colgué sin esperar más. Rafaela me observaba en silencio. Fui a mi escritorio. Saqué el portadocumentos y busqué el título de propiedad original. Estaba ahí. Mi nombre completo. Con firma notarial. Era mío. Aún era mío. «¿Van en serio? ¿Verdad?», dijo Rafaela. Asentí. Me senté junto a ella con los papeles en la mano. «Han intentado venderla con mi firma falsificada. Y ahora esto. Están jugando con fuego». Ella suspiró. Apoyó su mano sobre la mía. «Nélida, esto va para largo. Tendrás que actuar rápido. Quizá deberías llamar a tu abogado o a alguien que entienda de estos líos». La miré con gratitud amarga. Sí, necesitaba ayuda, pero no quería a cualquiera. Tenía que ser alguien que conociera el terreno, que entendiera lo que estaba en juego. No solo era la casa, era la historia, la dignidad. Pensé en Luis Doncel. Hacía años que no hablábamos más allá de saludos cordiales en las fiestas del pueblo. Pero siempre había sido un hombre recto. Era abogado,
retirado ya. Pero si alguien podía orientarme, era él. Voy a visitarlo, dije, recogiendo los papeles. Hoy mismo. Rafaela me abrazó brevemente, sin palabras. Cuando se fue, cerré la puerta con llave. No por miedo, sino por una necesidad profunda de proteger lo poco que aún me pertenecía. Miré por la ventana. Afuera, el sol iluminaba los campos de trigo como si nada hubiera cambiado. Pero yo lo sabía. Ya me estaban intentando borrar de mi propia historia. Y no iba a permitirlo. A media tarde crucé la plaza del pueblo con los documentos bajo el brazo, envueltos en una carpeta azul. El calor apretaba y la sombra de los soportales ofrecía un alivio que ni sentí. Mi cabeza iba a 1000 por hora. A cada paso, repasaba todo: la firma falsa, el anuncio en internet, la llamada con la inmobiliaria. Y lo peor, la certeza de que Íñigo no se detendría. Luis Doncel vivía en una casona de piedra, a 2 calles de la iglesia. Llamé al timbre con manos tensas. Tardó en abrir. Pero cuando lo hizo, su expresión fue la misma de siempre, seria, inquisitiva, pero con esa chispa de inteligencia que jamás se había apagado del todo. Nélida dijo, sorprendido: ¿Todo bien? ¿Tienes media hora para ti? Claro que sí. Me hizo pasar al despacho. Todo seguía igual que en los años en que ejercía estanterías atiborradas. Una máquina de escribir que parecía más una reliquia que una herramienta. Y el retrato en blanco y negro de su esposa fallecida sobre el escritorio. Le extendí la carpeta sin rodeos. La abrió. Leyó en silencio. Y su ceño se fue frunciendo palabra a palabra. Esto lo firmaste tú, ¿no? Lo falsificaron. Y ya han publicado la finca en internet, como si estuviera en venta. Luis entrelazó los dedos sobre la mesa. Pensativo. Esto es grave. Lo que han hecho es constitutivo de delito, falsedad documental, intento de estafa inmobiliaria. Y tú tienes las pruebas. ¿Y de qué me sirven?, pregunté, con la voz áspera. Si denuncio, se rompe todo. Si no hago nada, se salen con la suya. Él me miró largo rato, como si pesara mis palabras y mis silencios. Y si te adelantas, ¿cómo véndela tú? Legalmente, rápido y limpio, dejas constancia de la operación con tu firma auténtica. Ante notario. Si ya hay compradores interesados, aún estás a tiempo. No respondí. Nunca había considerado vender. Esa finca era mi raíz, mi refugio. Pero en ese momento entendí que ya no me pertenecía del todo. No mientras otros decidieran por mí. Conozco a una pareja joven, continuó Luis. Amparo y Bernat, ingeniera agrícola y apicultor. Buscan una finca pequeña. Quieren montar un proyecto ecológico. Nada de especulación. Gente decente. ¿Confiarías en ellos? Con los ojos cerrados. ¿Y si les gusta el lugar? Pueden firmar en días. Pero la decisión es tuya. Me quedé callada. Miré las manos de Luis firmes, seguras, curtidas por los años. Habían defendido a muchos. Ahora estaban listas para ayudarme a defenderme a mí misma. Haz el contacto, dije al fin. Pero todo tiene que ser discreto. Si Íñigo o Soraya se enteran, se volverán aún más agresivos. Luis asintió. No diré una palabra. Haré las gestiones como si fueras una clienta más. Aunque para mí nunca lo fuiste. Fuiste la esposa de mi mejor amigo. Y una mujer a la que siempre admiré. Ese gesto me desarmó. Bajé la mirada y asentí con un hilo de voz. Gracias, Luis. Al salir de la casa, el aire me pareció menos espeso. Por primera vez en semanas. Sentí que recuperaba algo de control. Si quería defender mi dignidad, tenía que actuar. No gritar, no rogar, no exigir explicaciones. Solo mover ficha.
y la mía acababa de ponerse en juego. Luis me llamó 2 días después. Su voz sonaba más animada que de costumbre. Los tengo. Amparo y Bernat. Han visto las fotos. Conocen la zona y están muy interesados. Si estás disponible mañana, podemos mostrarles la finca. Asentí sin pensar demasiado. Al colgar, me invadió una mezcla incómoda de alivio y vértigo. Mostrar la finca, como si ya no fuera del todo mía. Como si hubiera comenzado a soltar. Aunque el corazón aún no lo supiera. Llegaron al mediodía. Amparo tenía el cabello recogido con un pañuelo verde y los ojos atentos de quien valora cada detalle. Bernat, moreno, de manos grandes y andar pausado. Saludó con una cordialidad sin afectación. Ninguno de los dos venía disfrazado de comprador. No traían pretensiones ni promesas. Solo miraban. Observaban la tierra como quien reconoce una oportunidad, pero también una responsabilidad. Queremos plantar lavanda. Ecológica, explicó Amparo mientras recorríamos el lateral del terreno. También unos bancales para hortalizas y gallinas. Quizás. Bernat acariciaba la corteza de uno de los olivos como si conversara con él. Y criar aquí a nuestro hijo, añadió, señalando el vientre apenas abultado de Amparo. Nace en noviembre, asentí en silencio. Cada frase que decían tenía algo de nostalgia laxa anticipada, como si ya supieran que la casa respondía a ellos. Recorrimos juntos el interior. Les mostré la despensa, el pozo, el pequeño altillo donde yo solía leer en verano. No adorné nada, no oculté las grietas. Ellos tampoco fingieron entusiasmo exagerado. Al final del recorrido, me miraron con expresión franca. Si la documentación está limpia, firmamos. Luis, que había permanecido en segundo plano, intervino entonces. Lo está todo en regla. Escritura original, sin cargas, sin embrollos. Nos sentamos bajo el porche con un café improvisado. El aire olía a hinojo y leña vieja. Amparo me preguntó si era muy duro venderla. Le respondí que no más duro que ver cómo tu propio hijo intenta arrebatártela. A veces dije, uno no vende por falta de amor, sino para que ese amor no se pudra. Nos miramos en silencio. Había en sus ojos un respeto que no necesitaba palabras. No me ofrecieron quedarse a comer, ni promesas de visitas futuras, solo un apretón de manos sincero y la certeza compartida de que habíamos cerrado algo sin violencia. Luis me entregó la carpeta con los documentos listos para firmar. La notaría nos esperaba al día siguiente. Cuando se fueron, me senté sola en el banco de madera, ese que mi marido había barnizado con esmero, una primavera ya lejana. Cerré los ojos. La brisa traía el sonido de las ramas, de los pájaros, del silencio amable que siempre me había acompañado ahí, y entendí que la casa podía dejar de ser mía, sin dejar de ser hogar. ¿Por qué el hogar? Después de todo, no está en las tejas ni en las paredes, está en cómo una decide irse. Y yo, por primera vez, estaba eligiendo marcharme con la cabeza alta. Esa noche empecé a empacar libros. Dejé fuera solo uno, el que había llevado conmigo el día que me mudé por primera vez a esa finca. Lo coloqué sobre la mesa de noche como una promesa de regreso a mí misma. Al día siguiente, me desperté antes del amanecer. Me vestí despacio. Preparé café y salí al patio. La tierra estaba quieta, como esperando. Era hora. Empaqué sola. No fue tristeza lo que sentí al hacerlo. Fue algo más profundo, como una quietud que se instala en los huesos cuando ya no se lucha contra lo inevitable. No lloré al doblar la colcha tejida por mi abuela, ni al envolver los platos que solo yo usaba. Tampoco al cerrar el baúl donde guardaba cartas antiguas y fotografías descoloridas. Todo lo hice en silencio, con manos firmes y movimientos medidos.
No llamé a nadie. Ni a Íñigo, ni a Soraya, ni siquiera a mi tía de Valencia, que siempre decía: «Me lo cuentas todo». No necesitaba testigos. Tampoco avisos. Aquella era mi última decisión en esa casa. Y quería que fuese completamente mía. Rafaela no estaba en el pueblo ese día. Se había ido a visitar a una prima Sotsa Albacete. Le dejé una nota escrita a mano, como las de antes, apoyada sobre el umbral de su puerta. «Rafaela, no te preocupes si ves la casa vacía. No me pasa nada. Todo está en orden. Solo he decidido irme antes de que otros me echen sin preguntar. Ya nos veremos. Un abrazo grande. Me llevé solo lo necesario. El resto quedó embalado en el granero, bajo llave. Alguien pasaría a recogerlo más adelante. No tenía prisa por recuperar esas cosas. La verdad, no sabía si quería volver a verlas. Tomé el tren regional a Cuenca con 2 maletas y una mochila. Viajé mirando por la ventana, con el paisaje de la sierra deslizándose como una cinta que se rebobinaba sola. Al llegar, abrí la puerta del antiguo piso de mi madre. Cerrado durante años, aún olía a sal canfor y a libros viejos. El polvo me recibió sin juicio, como si supiera que no venía Tors a instalarme, sino a pensar. Luis me recogió al día siguiente en su coche, con los documentos listos. Fuimos a la notaría sin hablar demasiado. Él sabía que las palabras sobran cuando uno está por firmar el fin de una etapa. Amparo y Bernat ya estaban allí, puntuales. Firmamos sin ceremonia, con la eficacia de quien cumple un deber sagrado. Yo puse mi rúbrica con lentitud, fijándome en cada trazo. Nada de atajos, nada de copias, nada que pudiera ser cuestionado. Al terminar, Amparo me estrechó la mano con una calidez que no esperaba. «Gracias por confiar en nosotros». Yo le devolví la mirada sin pestañear. «Gracias por continuar lo que yo ya no podía proteger». Luis me ofreció llevarme de vuelta, pero preferí caminar. Quería sentir el aire de Cuenca en la cara, las calles adoquinadas bajo los pies. Pasé por delante de la tienda donde mi madre compraba hilo, por la esquina donde mi padre vendía castañas los inviernos. Todo seguía igual, menos yo. Subí las escaleras del piso y me serví una copa de vino. No brindé. Solo me senté frente a la ventana abierta y dejé que la ciudad respirara hasta y a través de mí. El dinero de la venta ya estaba en mi cuenta. Legal, limpio, sin ataduras. La casa ya no era mía, tampoco de ellos. Era libre, como yo. Apagué el móvil. No quería leer mensajes, ni escuchar justificaciones, ni saber si Íñigo y Soraya planeaban volver al pueblo ese fin de semana. No lo sabían aún. Nadie en Madrid sabía nada. Y esa ignorancia, por primera vez, jugaba su queta a mi favor. Esa noche dormí sin sobresaltos. Y al amanecer, mientras el sol filtraba sus primeros hilos por entre las persianas, supe que la siguiente batalla no sería defender la tierra, sino el silencio. Luis me llamó poco después de las 8 de la mañana. Su tono era contenido, pero el fondo dejaba entrever un temblor apenas disimulado. «Ya vinieron», me dijo, «Íñigo y Soraya, con maletas, cochecito nuevo, hasta una cafetera bajo el brazo, según el vecino». Cerré los ojos un momento. Lo había previsto. Sí, sabía que iban a reaparecer tarde o temprano, convencidos de que el mundo les debía esa casa por el simple hecho de imaginar la suya. Pero aún así, algo en mí se encogió. «¿Qué pasó?», pregunté. Se encontraron con los nuevos candados, con los carteles de propiedad privada. Llamaron al número que Amparo puso en la puerta. Y sí, ella les respondió. Lo demás, ya te lo imaginas. Colgué sin decir mucho más. Sabía que necesitaba escucharlo, pero no estaba lista para recrear cada gesto, cada palabra que habrían pronunciado en mi ausencia. Así que colgué. Me serví un café y esperé a que el silencio hiciera su parte.
Más tarde, esa misma tarde, fue Rafaela quien me dio los detalles. Había regresado de Albacete esa mañana y encontró a Íñigo y Soraya plantados frente a la verja, con expresión de turistas confundidos. Él, gesticulando al teléfono. Ella, con el ceño fruncido y el cochecito nuevo aún envuelto en plástico. No daban crédito, me dijo Rafaela, con esa mezcla de indignación y asombro que solo ella sabe expresar. Íñigo exigía explicaciones. Hablaba de un malentendido. Decía que la casa era suya en todo menos en papel. ¿Y la otra? Bueno, la otra ni miraba a nadie. Como si todo el pueblo le debiera una disculpa. Me la imaginé perfectamente Soraya con su gesto altivo. Como si estar embarazada le otorgara la autoridad moral sobre cada centímetro cuadrado de la finca. Íñigo llamando. Quizás esperando que yo respondiera al móvil como en otros tiempos. Cuando bastaba con una palabra suya para que yo saliera corriendo a resolverles el mundo. Pero no respondí. No ese día, ni el siguiente. Amparo, por su parte, se mantuvo firme. Les explicó con educación y con los papeles en la mano que la finca Riekets había sido vendida legalmente, firmada por la propietaria anterior, con todo en regla y ante notario. Les sugirió que contactaran a quien les había hecho creer lo contrario. Íñigo, según supe, colgó sin despedirse. Aquel día, por la noche, recibí un mensaje de voz. No contesté. Escuché su tono alterado, casi suplicante. Mamá, ¿qué hiciste? Vinimos con todo listo. Nos has dejado en la calle. Esto no se hace. No se hace, decía. Como si yo hubiera cruzado una línea invisible. Como si él no hubiera cruzado todas antes. Lo borré sin responder. Por primera vez en años, sentí que la palabra culpa ya no tenía poder sobre mí. No la culpa de ser madre, ni la de decidir por mi cuenta, ni la de proteger lo que me pertenecía. Esa culpa, la que me habían enseñado a cargar desde que Íñigo era pequeño, se había evaporado en el instante en que supe que la verja ya no se abriría más para ellos. Esa noche dormí con las ventanas abiertas. Afuera, Cuenca respiraba tranquila. Yo también. El aviso llegó esa misma tarde, cerca de las 7. Luis me llamó con voz más seca de lo habitual. Sin rodeos. Nélida, ha pasado algo. Íñigo forzó una de las ventanas laterales de la finca. La alarma saltó. Amparo ya presentó la denuncia. No dije nada al principio. Sentí el estómago encogerse, como si una mano invisible me lo apretara desde dentro. Lo había imaginado, incluso temido. Pero no por eso dolía menos. ¿Está bien ella?, pregunté al fin. Sí. Estaban dentro, cenando. Él creyó que no había nadie y entró por la cocina. Saltó la alarma al pisar el suelo. El sistema es moderno. Llegó la Guardia Civil en minutos. Cerré los ojos. Lo vi con claridad en mi mente Íñigo, abriendo a la fuerza la ventana con esa mezcla de rabia y soberbia que se le enciende cuando las cosas no salen como él espera. Convencido, quizás, de que si lograba entrar y recuperar lo que consideraba suyo, todo lo demás caería por su propio peso. Luis continuó. Intentó hacerse el confundido. Dijo que era la casa de su madre, que todo era un error. Pero Amparo tenía los papeles, escritura firmada, registro actualizado, todo. Lo arrestaron por intento de allanamiento. Apoyé la frente contra la ventana del salón. Sentí una punzada, no de tristeza, sino de decepción antigua, de esas que no se hacen de un solo acto, sino de años acumulados, palabras torcidas, silencios que nunca debieron guardarse. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, repasando cada escena desde que pusieron ese maldito sobre frente a mí,
¿En qué momento Íñigo se convirtió en alguien capaz de irrumpir en una propiedad ajena sin pestañear? ¿Qué hice o qué no hice para criar a un hombre que confunde tener una madre con tener derechos sobre ella? Por la mañana, el móvil sonó. Era Luis otra vez. Lo soltaron esta madrugada, sin antecedentes y al tratarse de una propiedad rural. Quedó en libertad con cargos. Pero hay denuncia y hay cámaras. Asentí en silencio. No pedí detalles. Me los imaginé todos. Poco después, recibí un mensaje de voz. Esta vez sí lo escuché. Mamá, es que has perdido la cabeza. Me han esposado a mí por entrar en tu casa. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? ¿Te das cuenta de lo que le estás haciendo a esta familia? Lo borré. No por rabia, sino por necesidad. No podía permitir que su voz se colara en mi nueva rutina, en mi espacio limpio. No después de lo que había pasado. Salí a caminar. Las calles de Cuenca aún olían a pan recién hecho. Los escaparates se preparaban para el otoño. En una librería, vi en vitrina una edición antigua de La Regenta y me reí para mis adentros el retrato de una mujer atrapada por los juicios ajenos. Pero yo ya no era eso. Ya no... Al volver al piso, encontré un sobre sin remitente bajo la puerta. Lo reconocí de inmediato los bordes gruesos, la caligrafía tensa. Dentro, una carta breve, escrita con la letra apurada de Íñigo. Habla conmigo. Aún podemos arreglarlo. No la respondí. Me serví una infusión de tila y encendí la radio. Sonaba una pieza de guitarra lenta, como un suspiro extendido. Me dejé envolver por ella. Afuera, el cielo se volvía cobre. El teléfono volvió a sonar, pero esta vez no contesté. Algo me decía que lo peor aún no había pasado y que el precio de defenderme, como tantas veces en la vida, apenas se estaba cobrando. La llamada llegó justo después del mediodía, cuando ya pensaba que el teléfono al fin había aprendido al estar en silencio. Era Soraya. Su nombre, en la pantalla, me pareció un zarpazo. Dudé, pero contesté. ¿Sí? ¿Cómo pudiste hacer esto? Fue lo primero que soltó. Sin saludar, sin respirar. Tú sabes en qué situación nos dejaste. Me mantuve en silencio. La escuchaba resoplar del otro lado, como si hubiera corrido, o llorado, o ambas cosas. Luego vino lo inevitable. Íñigo podría ir a juicio. Lo esposaron. Nélida, tu hijo y todo por tu culpa. Me dolió, no por el contenido, sino por la forma. Porque no dijo lo que hizo estuvo mal, o necesitamos entender qué pasó. No, solo culpa. Siempre culpa. Yo no forcé ninguna ventana. Soraya, no entré sin permiso en una casa que ya no me pertenece. Nos mentiste, gritó. Dijiste que no ibas a firmar. Dijiste que no ibas a vender. Y de repente nos cierran la puerta en la cara. Nos humillan. Os negué mi firma. Aclaré, con voz baja pero firme. Nunca mentí. Fui clara. Vosotros decidisteis ignorarlo. Eso es otra cosa. Hubo un silencio tenso. Luego un sollozo ahogado. Uno de esos que se disfraza de rabia. Nos arruinaste. Nélida, no tenemos dónde ir. Pagamos reserva por un piso creyendo que la finca se vendería. Yo estoy embarazada. Tú sabes lo que es pasar por esto así. Sentí un nudo en la garganta. No porque tuviera razón, sino porque por un instante me recordó a la mujer que algún día pensé que podía llegar a querer como una hija. Pero esa mujer ya no existía. Y lo que había en su lugar era otra cosa. Algo frío, manipulador, envuelto en victimismo. No puedo ayudarte. Soraya, ya no es mi casa. Ya no tengo llaves. Ya no tengo derecho sobre esa propiedad. Así lo quisisteis. No seas cínica. Soy precisa. Colgó. O la línea se cortó. No lo supe con certeza. Me quedé con el teléfono en la mano.
viendo la pantalla negra como si pudiera leer algo más entre los dígitos. 1 hora después, fue Íñigo quien llamó. Esta vez no grité, tampoco lloré. Lo escuché descargar su rabia, su frustración, su incredulidad ante un mundo que ya no le obedecía como antes. Me dijo que lo había traicionado, que había hecho el ridículo, que lo iban a despedir si esto llegaba a más. Todo esto por una finca, dijo, con la voz en carne viva, por 4 paredes que ni usabas. No era la finca, Íñigo, era el respeto. Se hizo un silencio al otro lado, por un segundo. Creí que iba a pedirme perdón, pero lo siguiente que escuché fue un susurro cargado de rencor. Tú tienes la culpa de todo esto. Siempre fuiste egoísta. Colgó antes de que pudiera decirle que no, que esa palabra ya no me pertenecía, que la había devuelto, que la había dejado allá, en la verja cerrada de la finca que él intentó tomar como si fuera un trofeo. Me serví una copa de vino, el primero en semanas. Brindé en silencio, sin levantarla, no por celebración, sino por cierre, por el precio de la paz, y porque aún quedaban llamadas por venir. No hizo falta que dijera nada. El pueblo se encargó de hacerlo por mí. En cuestión de días, las voces empezaron a circular como hojas arrastradas por el viento. Íñigo, el hijo de Nélida, detenido. Dicen que entró por la ventana. ¿Cómo se atreve a forzar la casa de su madre? No sabías tú que había vendido la finca, pero con papeles y todo. Cada frase llegaba distorsionada, como en un juego infantil. Pero todas contenían lo mismo. La incredulidad de ver a un hijo cruzar esa línea invisible que muchos prefieren no nombrar. Rafaela me lo contaba con reservas, como quien escoge las palabras con pinzas. En la panadería lo comentaban esta mañana, que lo esposaron ahí mismo, con los vecinos mirando desde los muros. Asentí, sin abrir la boca. No necesitaba más detalles. Lo que me interesaba ahora era otra cosa: observar cómo se comportaban cuando ya no tenían la certeza de mi respaldo. Ver si sabían caminar sin esa red invisible que tantos años tejí bajo sus pies. Luis me informó que, en Madrid, Íñigo había sido suspendido de su trabajo mientras se investigan los hechos, como decía la carta oficial. Una empresa contable no podía permitirse empleados con antecedentes de allanamiento, aunque fueran malentendidos familiares. Como él alegó, Soraya, por su parte, empezó su propio desfile de llamadas. No a mí, claro, sino a mis primas, a una tía lejana que apenas recordaba, incluso a la viuda de un tío de mi difunto marido. Todas recibieron la misma súplica disfrazada de queja, que estaban en un aprieto legal, que Nélida se había vuelto loca, que necesitaban dinero para el abogado y que, por favor, entiéndeme, no es para nosotros, es por la niña que está por nacer. Me llegaron esas noticias como ecos lejanos. No me sorprendían. Sabía que usarían el embarazo como escudo, como argumento irrebatible. Lo habían hecho desde el principio. Pero lo que no esperaban, y eso lo noté con claridad, era mi silencio. Porque no respondí, no llamé, no negué, ni confirmé, ni me justifiqué. Dejé que fueran ellos los que gastaran saliva, los que buscaran alianzas, los que trataran de revertir una historia que ya no podían controlar. Luis, siempre atento, me preguntó una tarde si no prefería limpiar el aire con algo de contexto. «¿Puedes hablar con alguien del pueblo?», sugirió. «No necesitas contar todo, solo lo justo para no dejar que ellos armen su versión». Pero negué con la cabeza. A estas alturas le dije, quien me conoce no necesita explicaciones, y quien no las va a entender aunque las dé. Me miró con esa expresión suya entre respeto y resignación, y no insistió. Había algo extraño en ese silencio elegido, algo poderoso, como si, por fin,
no tuviera que justificar mi existencia. No ante mis hijos, no ante mi nuera, no ante nadie. Por las tardes salía a caminar por la ribera del Júcar. Me cruzaba con vecinos que ahora me saludaban con una mezcla de precaución y respeto. Algunos bajaban la mirada, otros decían buenas tardes con más firmeza de lo habitual, como queriendo decir que estaban de mi lado sin decirlo del todo. Y yo solo respondía con un gesto leve, sin detenerme, porque ya no necesitaba convencer a nadie. Esa noche, al volver a casa, me encontré en el buzón una carta con matasellos de Madrid. Era de Soraya. La dejé sobre la mesa sin abrirla. Preparé una infusión y me senté en la butaca. Con la radio baja y las persianas entreabiertas, podía oír sus voces desde lejos, pero no hacían falta palabras. Todo lo que necesitaba estaba en el silencio que había elegido y en el que estaba dispuesta a sostener. La primera vez que accedí hasta aquí a ayudarles con la hipoteca, Íñigo me abrazó con una mezcla de alivio y vergüenza. Me dijo que era temporal, que en cuanto se estabilizara en el trabajo, se encargaría él. Recuerdo que asentí sin decir nada. Pero dentro de mí ya sabía que temporal podía estirarse hasta el infinito si una no ponía un alto. Y ese alto tardó años en llegar. Hasta esa semana seguía pagando puntualmente un préstamo a mi nombre, cuya única finalidad era cubrir los atrasos de la casa de ellos, un puente que se había vuelto estructura fija. También había 2 cuentas conjuntas abiertas desde cuando Íñigo estudiaba en la universidad. Una de ellas aún activa porque por si acaso algún día pasaba algo. Pues ya había pasado. Me senté frente al ordenador con la determinación de quien no quiere pensarlo más. Entré al portal del banco. Cancelé la domiciliación del préstamo. No me tembló el pulso. Luego pedí cita para el cierre de las cuentas conjuntas. Ese mismo viernes, firmé los papeles con una tranquilidad que no esperaba, como si cada número anulado fuera una grieta que, al cerrarse, me devolvía un pedazo de mí. Luis me acompañó, no porque hiciera falta, él lo sabía bien, sino porque entendía que algunas decisiones, aunque legales, son profundamente humanas. Al salir del banco, me miró con una sonrisa que no llevaba juicio. Solo orgullo discreto. Te convertiste en tu propia garante, dijo, con una palmadita en el hombro. Yo también sonreí, aunque con el alma aún en silencio, porque no se trataba solo de números ni de cláusulas. Se trataba de cortar una red tejida con culpa, con deberes malentendidos, con una maternidad empujada al límite. Esa noche, al revisar mis movimientos bancarios, vi algo que me llamó la atención por primera vez en más de una década. Mi balance no estaba asfixiado por compromisos ajenos. El dinero era poco, sí, pero era mío, y la sensación de respirarlo sin deuda era tan nueva que me pareció casi un lujo. Me preparé una cena simple, sopas y un trozo de pan, pero la comí con lentitud, saboreando más que la comida, saboreando el derecho a cuidar solo de mí. Más tarde, mientras organizaba una carpeta con mis documentos, encontré una libreta vieja. Era de Íñigo, de cuando era niño. Tenía dibujos torpes, letras desiguales, frases como «Mamá es la mejor» escritas con bolígrafo azul. Me detuve un momento. La acaricié con los dedos. No lloré. Solo la cerré y la guardé en el fondo de una caja. El amor de madre no se pierde, pensé, pero cambia de forma. A veces se convierte en límite, en no, en basta. Apagué la luz del escritorio. Antes de dormir, abrí la ventana y dejé que el aire de septiembre refrescara el giras habitación. El mundo seguía girando. Yo también, más lenta, quizás, pero ahora, por fin, en mi propia órbita. Fue Rafaela quien me lo dijo.
Una mañana cualquiera, mientras tomábamos café en una de esas terrazas que dan al río. Me miró con esa mezcla de cuidado y sinceridad que siempre he agradecido en ella. Ha nacido, dijo, sin rodeos, la niña, ayer por la tarde, en Madrid. No pregunté cómo se había enterado. El pueblo tiene maneras propias de enterarse de todo. Supuse que alguna tía lejana, alguna vecina, o quizás simplemente la voz de las redes, que llega incluso cuando una ha cerrado las puertas. Asentí y di un sorbo lento a mi taza. No sentí rabia, ni tristeza, exactamente. Solo una punzada, como el eco de un pinchazo viejo que vuelve por un momento, no para herir, sino para recordarte que una vez dolió. ¿No te avisaron?, preguntó Rafaela con tono casi retórico. No dije, y no me sorprende. Ella se quedó en silencio. No hacía falta más, ni preguntas, ni opiniones, solo estar ahí. Agradecí esa forma suya de no insistir. Terminamos el café y me despedí con un abrazo breve. Caminé sin rumbo fijo, dejando que mis pasos me llevaran por las calles empedradas de Cuenca hasta desembocar, como siempre, en la ribera del Júcar. Me senté en uno de los bancos de piedra, bajo la sombra de un álamo, y observé el agua correr. Tenía el mismo ritmo de siempre, pero esa mañana me pareció más lenta, más pesada. Una nieta, mi nieta, una criatura que había llegado al mundo sin que nadie pensara que su abuela merecía saberlo. Y sin embargo, no podía evitar imaginarla pequeña, con el rostro aún por definirse, los ojos cerrados, envuelta en una manta que quizás yo misma habría tejido. Si las cosas hubieran sido otras, ¿habría llorado al nacer? ¿La habrían nombrado ya? ¿La habría tomado Íñigo en brazos con ese temblor emocionado que yo vi en él? Solo una vez, cuando era adolescente, y rescató un gato callejero. Todo eso pasó por mi mente como ráfagas, como fotos de un álbum que no existe. Luego recordé aquel sobre la mesa. Recordé la firma falsa. Recordé las visitas programadas a espaldas mías, la entrada forzada, los gritos por teléfono, el tú tienes la culpa. Recordé, sobre todo, que intentaron robarme mi vida. Y entendí que esa niña, aunque fuera de mi sangre, no podía venir a coser lo que su madre y su padre habían rasgado sin remordimiento. Respiré hondo. El aire del río olía a tierra mojada y a musgo. Me llenó los pulmones y me vació de reproches. No por indulgencia, sino por cansancio. No me quedaban ganas de esperar nada de ellos, ni un mensaje, ni una foto, ni una visita. La ausencia puede doler, claro que sí, pero hay ausencias que no son pérdidas, solo espacios que se vacían para que una pueda caminar sin tropezar. Me levanté del banco. Seguí bordeando el agua hasta que el sol empezó a bajar. Al pasar frente a una floristería, compré un pequeño ramo de margaritas blancas. No para nadie, solo para mí. Las puse en un jarrón al llegar a casa, junto al marco donde antes tenía una foto de Íñigo y que ahora estaba vacío. Encendí la lámpara del salón. Preparé té. Afuera comenzaban a caer las primeras hojas del otoño. Dentro, el silencio me arropaba con la dignidad de quien ya no espera llamadas. Fue Luis quien me llamó. Esta vez no para invitarme a un café ni para comentar alguna noticia del pueblo, sino con esa voz suya que solo usaba cuando algo iba mal. Una voz sin rodeos, sin adornos. Nélida, necesito que vengas a verme. Es urgente. Al llegar a su despacho, me ofreció asiento sin sonreír. Tenía unos papeles extendidos sobre la mesa, marcados con subrayados y notas al margen. Los reconocí enseguida el título de la finca, las escrituras y otros documentos que yo no había visto antes. Pero lo que me sobresaltó fue el membrete del banco. ¿Qué ha pasado?, pregunté. Sin sentarme aún, Luis me señaló el papel principal.
Una semana antes de que firmaras la venta con Amparo, Íñigo intentó hipotecar la finca. Presentó un poder antiguo de cuando tú le diste autorización para algunos trámites en la universidad y adjuntó una copia de tu DNI. Me senté, sintiendo cómo el aire se volvía más denso, y el banco lo aceptó. Al principio no. Lo enviaron a revisión por inconsistencias en la firma, pero como los datos coincidían y el poder no estaba revocado, iniciaron el estudio. Lo detuvieron en cuanto se registró la venta a Amparo. Pero el expediente sigue abierto. Hoy contactaron a los nuevos propietarios. Me llevé la mano a la frente. La venda que creí haberme quitado por completo volvió a apretar. ¿Y qué les dijeron? Que existe un posible conflicto legal sobre el título. No lo han embargado, pero podrían congelar ciertos actos administrativos hasta aclararlo. Amparo me llamó esta mañana. Está preocupada, con razón. La culpa me mordió como un perro viejo, no por haber vendido. No por proteger lo que era mío, sino porque, a pesar de todo, Íñigo seguía escarbando bajo tierra, como si quisiera que todo se viniera abajo. Y ahora arrastraba a inocentes en su caída. ¿Podemos hacer algo?, pregunté, casi en susurro. Luis asintió con firmeza. Sí, yo me encargo. Presentaremos una impugnación formal al intento de hipoteca, con pruebas de falsificación y copia certificada del nuevo título de propiedad. Ya lo tengo casi listo. Amparo firmará una declaración complementaria. Y tú también, si no te importa. Claro que no me importa, dije. Lo haré. Luis levantó la vista. Y por primera vez en toda la conversación, me miró con esa calidez sobria suya. ¿Sabes qué estás haciendo? Nélida. Dime tú. Estás poniendo fertilizante donde otros dejaron veneno. Estás salvando tu raíz. Firme lo necesario. Cuando terminé, me temblaban los dedos. Luis me ofreció agua, pero no la acepté. Preferí el temblor. Me recordaba que aún era humana, que aún dolía, que aún importaba. Esa noche, Amparo me escribió un mensaje breve. Gracias. Sabía que podía confiar en usted. No le respondí enseguida. Apagué el móvil y me senté junto al jarrón con las margaritas. Pensé en cómo una sola firma mal puesta puede tambalear todo un legado. Y cómo, a veces, hay que volver a firmar para sellar lo que ya se defendió con el cuerpo. Con la palabra, con la historia entera. Miré el marco vacío que aún no me atrevía a guardar. Tal vez no lo hiciera nunca. Tal vez necesitaba ese espacio, no para recordar lo que fue, sino para confirmar lo que ya no era. Encendí la luz del pasillo y caminé hasta el dormitorio. Mañana, Luis presentaría el escrito. Y con él, el último cerrojo contra el pasado. Porque uno no puede sembrar en paz si el suelo aún tiembla bajo los pies. Fue un lunes, casi al mediodía, cuando la vi, Soraya, parada frente al portal del edificio, con los ojos hinchados y un pañuelo arrugado en la mano. Su cuerpo parecía más pequeño que nunca, como si el embarazo ya hubiese quedado atrás y ahora solo cargara con un peso que no se notaba, pero que pesaba igual. No me sorprendió verla ahí. Algo en el aire me lo habíase anticipado desde que salí a hacer la compra, como si el día viniera torcido desde temprano. Me acerqué despacio, sin huir, sin apurarme. «Necesito hablar contigo», dijo. Apenas me vio. Asentí. Subimos juntas, en silencio. Entramos al piso. Puse agua para un té que ninguna de las dos iba a tocar, y nos sentamos frente a frente, con una mesa estrecha entre las dos, como una línea de defensa. Íñigo está mal, dijo, sin rodeos, lleva semanas sin salir de la cama. No come, no duerme, no habla con nadie. No respondí, me limité a escuchar. Perdió el trabajo. El banco rechazó nuestra solicitud de préstamo.
Mis padres no pueden ayudarnos. El casero del piso donde estábamos no renovará el contrato. Y tenemos una bebé. ¿Lo entiendes? Hizo una pausa. Sus ojos se llenaron de lágrimas que esta vez no eran fingidas. No venimos a pedirte que nos devuelvas nada, pero... Por Dios, Nélida, ¿no puedes ayudarnos al menos a encontrar un sitio donde estar? Algo provisional. ¿Algo? La miré. Y por primera vez vi en ella no a la nuera que me desafió con sonrisa prepotente, sino a una mujer rota. Pero también supe que no bastaba con verla así para olvidar lo que hizo. Me llamaste egoísta, le recordé. Sin levantar la voz, dijiste que había destruido esta familia, que arruiné su futuro, y ahora vienes a pedirme que lo reconstruya. Soraya bajó la mirada. No negó nada. Yo ya construí lo mío, dije, despacio, como quien acomoda ladrillos sobre la mesa, con mis manos, con mis límites, con mi silencio, y con el precio de haber perdido un hijo. ¿Crees que eso fue fácil? No estoy aquí por mí, murmuró. Estoy aquí por ella, por nuestra hija. ¿De verdad vas a negar a una niña la oportunidad de conocer a su abuela? Tuve que respirar hondo. Esa frase me golpeó más de lo que estaba dispuesta a admitir, pero también entendí que era la última trampa, la emocional, la inevitable, la más peligrosa. No la estoy negando, dije. Estoy respetando el camino que ustedes eligieron. Ustedes decidieron borrar mis huellas. Ustedes decidieron que mi papel era desaparecer. Ahora no puedo volver como si nada. No sería justo, ni para ella, ni para mí. Soraya empezó a llorar en silencio. No la consolé. ¿Y si Íñigo no se recupera?, preguntó, casi en un susurro. Entonces, tendrá que encontrar ayuda profesional, como hacen los adultos cuando la vida se cae. Como hice yo cuando el mundo se me partió en dos y no tuve a quien pedirle que lo arreglara. Se quedó quieta. Las lágrimas seguían corriendo, pero ya no insistía. Supo que no había más que decir. La acompañé hasta la puerta. No hubo abrazos, no hubo promesas, solo una frase que me salió sin rencor, sin dureza, pero con toda la firmeza que me quedaba. Construyan lo suyo. Yo ya construí lo mío. Cerré la puerta despacio, sintiendo que el eco de sus pasos por la escalera se perdía como un último intento de agarrarse a lo que ya no existía. Caminé hasta la cocina. El agua seguía caliente. Me serví el té que nadie había bebido y lo tomé en silencio, como quien aprende a saborear lo que no necesita compartir. La carta llegó una mañana de sábado, metida entre facturas y sobres de publicidad, como un pequeño milagro en medio de la rutina. El remitente estaba escrito a mano, con letra clara y firme: Amparo Llorente, Finca Los Aromos. Al ver el nombre, se me encogió el pecho, no por tristeza, sino por una ternura inesperada. Me senté en la mesa del comedor, con una taza de café aún caliente y el corazón latiéndome como si esperara noticias de otra época. Abrí el sobre con cuidado, despegando la solapa como si se tratara de un secreto delicado. Dentro, una hoja doblada en dos, también escrita a mano. Querida Nélida, sé que no hemos hablado desde que firmamos la compraventa, y me disculpo por ello. El ritmo de la vida en el campo, el embarazo, los primeros meses de adaptación, todo nos absorbió más de lo que esperábamos. Pero hoy no podía dejar pasar más tiempo. Nuestra hija nació hace una semana. Se llama Nélida. Le pusimos así en honor a usted, a tu generosidad, a tu dignidad. Leí esas líneas 1, 2, 3 veces, y cada vez que leía el nombre, Nélida, algo en mí se ablandaba por dentro. Era una mezcla extraña de orgullo y humildad. Me sentí como si alguien hubiera recogido mis pedazos y, sin pedirme permiso,
Los hubiera convertido en cimiento para una nueva historia. No sabes lo mucho que significó para nosotros aquel acto de confianza. Esa finca no es solo una casa, es un renacer. Bernat trabaja la tierra con ilusión. Yo he comenzado a escribir desde la galería, mientras cuido de la pequeña. Hemos plantado lavanda y romero, como soñábamos. Los vecinos nos han recibido con calidez. La finca tiene vida, y esa vida, en buena parte, te la debemos a ti. A medida que leía, imaginaba la finca bajo otro cielo. Ya no mi refugio de viuda ni mi prisión decorada por la costumbre, sino un lugar donde una niña llamada como yo aprendí a dar sus primeros pasos. El viento entre los olivos, las sombras de los almendros, la bugambilla trepando por las paredes. Todo lo que fue mío ahora respiraba en otras manos. Y no dolía. No dolía en absoluto. Hay algo más que quiero contarte. Hace unos días, una mujer llegó hasta la entrada. Era joven, bien vestida, con expresión confundida. Preguntó por la dueña. Le respondí que lo era yo, y entonces quiso hablar contigo. Cuando le expliqué que ya no vivías allí, se fue sin decir palabra. Supuse que era tu nuera. No quise invadir, pero sentí que debía mencionarlo. No me sorprendió. Podía imaginar perfectamente a Soraya en ese papel, buscando un nuevo ángulo, una última rendija por donde colarse. Pero ya no quedaban rendijas. Lo que un día fue su ambición, ahora tenía raíces más profundas que sus mentiras. No queremos que esta finca sea solo nuestra. Si alguna vez quieres visitarla, será tu casa también. No como propietaria, sino como madrina silenciosa de todo lo que aquí florece. Te esperamos cuando quieras, con pan de lavanda y café recién molido. Con cariño. Amparo. Bernat y la pequeña Nélida. Doblé la carta con manos temblorosas y la coloqué sobre la mesa. Junto a la taza, el vapor del café ya se disipaba, pero el calor dentro de mí apenas comenzaba. Fui hasta la ventana. Afuera, la calle de Cuenca seguía su curso habitual, niños corriendo con mochilas, una vecina colgando ropa en el balcón, un perro ladrando a una bicicleta. Vida cotidiana. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Una grieta se había cerrado sin estruendo. Volví a leer el nombre. Nélida. Una niña recién nacida llevaría ese nombre sin historia, sin las cicatrices que yo cargaba, sin las culpas ni los silencios. Y sin embargo, también con algo mío, mi resistencia, mi dignidad, mi forma de no rendirme, aunque el mundo intentara empujarme fuera de escena. No lo sabía entonces, pero ese gesto nombrar a una hija en mi honor era más que una muestra de gratitud. Era un pacto, una forma de decirme que lo que sembramos, incluso cuando creemos que lo hacemos solos y a oscuras, puede brotar en tierras inesperadas. Me levanté y fui hasta un cajón donde guardaba papeles importantes. Entre ellos, una libreta de tapas gastadas que había usado durante años para anotar gastos, recetas, listas de compras. En una página en blanco, comencé a escribir: querida Amparo, querido Bernat, querida Nélida. Las palabras salieron solas, como quien abre una ventana después de mucho tiempo. No hablé de reproches ni de pasados, solo agradecí. Les dije que me alegraba, que no imaginaban cuánto. Y al final, escribí algo que no había dicho en voz alta ni siquiera a mí misma. Gracias por hacerme sentir, por fin, que mi nombre significa algo más que una historia difícil. Gracias por devolverme el hogar, aunque ya no me pertenezca. Firmé con una tinta azul que casi no usaba. Cerré el sobre. Al día siguiente lo dejaría en el buzón. Pero esa noche dormí con la carta en la mesita de noche, como si fuera un amuleto.
por primera vez en mucho tiempo. Me dormí sin ruido en la cabeza y soñé con una niña que corría entre lavandas bajo un cielo limpio, llamando a alguien que respondía con una sonrisa y una palabra nueva: futuro. 1 año exacto había pasado desde la carta, 12 lunas enteras, con sus estaciones, sus lluvias tercas, sus vientos de cambio. Y, en todo ese tiempo, no volví a pisar la finca. No por miedo ni por dolor, sino por respeto, por dejar que las cosas nuevas echaran raíz sin que la sombra de lo que fui se entrometiera. Pero hoy, al ver la fecha marcada en el calendario, un gesto que hice sin pensarlo meses atrás, supe que había llegado el momento. Luis condujo en silencio, respetando mis pensamientos. Atravesamos carreteras secundarias salpicadas de amapolas, girasoles que ya doblaban la cabeza y almendros ya sin flor. La tierra olía a final de verano, a ese polvo tibio que se cuela por la ventanilla y te recuerda que el tiempo no esperas a nadie. Yo tampoco lo haría. ¿Estás segura?, preguntó él al frenar frente al portón de hierro. Nunca estuve más segura de nada, respondí, y bajé del coche con la serenidad de quien vuelve. No para recuperar, sino para honrar. El portón se abrió sin rechinar. El camino de gravilla blanca seguía el mismo trazo, pero ya no era el de mis pasos. A cada lado, los bordes estaban cubiertos de lavanda en flor. Una marea violeta cubría las lomas como una manta viva. El perfume, espeso y dulce, me golpeó con fuerza, y sin embargo, no me mareó, me sostuvo. Amparo salió de la casa con su hija en brazos. La niña, mi tocaya, llevaba un vestido blanco con lunares lilas y un lazo en la cabeza que parecía demasiado grande para su cara redonda. «¿Has venido?», exclamó Amparo, y su sonrisa fue más honesta que cualquier bienvenida de sangre que hubiera recibido en años. Nos abrazamos. Sentí en sus brazos una gratitud sin deudas, una ternura que no nacía de la compasión, sino del reconocimiento. A mi lado, Luis saludó con un gesto y se quedó ligeramente detrás, respetando mi espacio. Amparo señaló un rincón bajo el nogal, donde una silla de madera esperaba, un cojín liso, una jarra de agua fresca y una taza de barro completaban el pequeño altar improvisado. Pensé que aquí estarías cómoda. La sombra es buena y a esta hora. Asentí y me dirigí hacia la silla. Al sentarme, sentí que mis huesos encontraban su sitio, como si el lugar me recordara y me recibiera sin preguntas. La niña se me acercó tambaleando, sus brazos extendidos. Me miró sin juicio, como solo los niños saben mirar, y balbuceó una sílaba que no entendí, pero que me atravesó como un rayo suave. Se pone así cuando ve la lavanda moverse con el viento, dijo Amparo. Cree que baila. Y en efecto, el campo se agitaba con una brisa constante, como un mar liláceo que se inclinaba en reverencia. Luis se sentó a mi lado. No dijo nada durante un buen rato. Agradecí su silencio. El tipo de compañía que no exige palabras es la más rara y la más valiosa. Pasaron los minutos. La niña se sentó sobre la hierba. Jugaba con unas piedritas y hacía ruidos guturales mientras el mundo giraba a su ritmo. Yo observaba. No necesitaba intervenir. ¿Estás bien?, preguntó Amparo desde un banco cercano. Sí, respondí. Estoy en paz. Luis me miró de reojo. No dijo lo logramos ni te lo dije. Solo asintió con lentitud, como si supiera que mi batalla no fue por justicia, sino por libertad, y que esa libertad, una vez conquistada, no necesita trofeos, solo espacio para respirarse. Amparo se levantó y trajo una bandeja con galletas caseras. Luis aceptó una. Yo tomé otra, más por cortesía que por hambre. Pero al probarla, me sorprendió un sabor familiar.
miel, romero, algo de limón. Como aquellas que solía hacer en inviernos lejanos. La receta estaba en un cuaderno en la despensa. ¿Con tu letra? Entonces son tuyas, dije. Entonces son nuestras, corrigió Amparo, sin afectación. La niña tomó una, la mordisqueó con desconfianza y luego sonrió. Su risa era breve, chispeante, sin culpa. Pensé en todas las veces que me esforcé por arrancar una sonrisa así de Íñigo cuando era pequeño, y en cómo, con los años, sus gestos se fueron volviendo rígidos, medidos, reclamantes, hasta que ya no quedaba risa, solo exigencia. Miré la casa. Estaba pintada de blanco nuevo, las ventanas abiertas, sin rejas, en la galería. Plantas colgaban de macetas artesanales. No reconocí algunos muebles, pero sí la disposición. El alma de la casa se mantenía, cambiada, sí, pero no borrada. Me acordé del día que empaqué en silencio, que dejé la nota sobre la mesa para Rafaela. No me voy por cobardía, sino por necesidad. Qué diferente me sentía ahora. Ya no era una mujer que huía. Era una mujer que había sembrado su nombre donde pudiera florecer. Luis interrumpió mis pensamientos con una pregunta suave. ¿Te gustaría volver otro día? Lo miré. Él sabía que la respuesta no era automática. No todos los regresos son necesarios. Algunos deben quedarse en una única visita para preservar el equilibrio. Tal vez, respondí, pero hoy es suficiente. La niña se había dormido sobre el regazo de Amparo. El sol comenzaba a caer, tiñendo los campos de tonos ámbar. Las lavandas se veían aún más profundas, como si la luz les arrancara secretos que solo la tarde puede revelar. Hoy no tengo hijo, dije en voz baja, ni nieta, ni fiesta, ni herencia que repartir, pero tengo esto. Luis me miró sin hablar. Tengo paz y un nombre que sigue creciendo. Me quedé mirando el horizonte, donde la finca se perdía entre lomas violetas y el eco de las campanas de la ermita llegaba apenas como un susurro. En ese instante no extrañé nada, ni el pasado, ni las pérdidas, ni lo que creí necesitar alguna vez para sentirme válida. No me faltaba nada, porque entendí, por fin, que hay nombres que no necesitan aplauso, ni sangre, ni herederos, nombres que se siembran en silencio y que brotan cuando menos se espera, nombres como el mío, que un día fue sinónimo de carga, de deber, de mujer invisible, y que ahora era el nombre de una niña que aprenderías a andar entre lavandas, sin miedo, sin culpa, con raíces propias. El viento cambió, trajo el aroma de la tierra húmeda y de algo que estaba por comenzar, y yo, por primera vez en años, supe que todo estaba en su lugar.